Muchos de nosotros no sabemos que a veces que nuestra fuerza, porque somos capaces, porque somos esforzados, porque somos valientes, porque somos de empuje, queremos sacar nuestra vida adelante. Y está bien que hagamos eso, pero también tenemos que empezar a creer en Dios, ¿no? Yo les quiero contar la historia de una persona que emprendió un negocio, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Venía a la iglesia, iba a los grupos de vida, se congregaba, ofrendaba de vez en cuando y decidió emprender un negocio, ¿no? Decidió luchar por el bien de su familia, por las finanzas, por su economía y crecer económicamente en este mundo, como quizá todos lo quieren hacer en este tiempo, ¿no? Por esas cosas de la vida empezó a trabajar muchas más horas, empezó a trabajar muchos más días, dejó de ir a la iglesia, dejó de asistir a los grupos de vida, dejó de ofrendar, dejó de creer en Dios, dejó de congregarse, dejó de tener su devocional, dejó de tener intimidad con Dios, ¿no? ¿Y saben cómo le fue? Todas las cosas le fueron yendo de mal en peor. Les robaban, venían gente con pistola a robarles, no vendía nada, no le alcanzaba la plata para reponer la mercadería, su matrimonio estaba en crisis, ¿no? Y todas estas cosas le fueron sucediendo a medida que se iba apartando de Dios, a medida que iba soltándose de la mano de Dios. Estaba en guerra con todos y todos los días perdía la guerra. Hasta que un día decidió creerle a Dios. Hasta que un día decidió empezar a volver a confiar en Dios. Empezar a dejar las cosas de este mundo para empezar en las cosas de arriba. Empezó a tener intimidad con Dios, más allá de las circunstancias. Empezó a asistir de vuelta a la iglesia. Empezó a volver a ese primer amor del que se había apartado. ¿Y saben cómo le fue? Le empezó a ir mejor. Recuperó su esposa, recuperó su casa, recuperó su familia. Hoy tiene un hijo chiquitito, ¿no? Se llama Tommy. Estoy hablando de mi historia. Esa es mi historia. Y empecé a creerle a Dios y empecé a poner mi vida en las manos de Dios. Empecé a poner a Dios en primer lugar. Empecé a declarar que soy más que vencedor. Empecé a declarar que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Empecé a decir que mi matrimonio va a ser bendecido, que mi hijo va a ser sano, que voy a tener un trabajo estable. Y así empecé a declarar cosas que Dios fue acomodando a medida que nos fuimos involucrando en el camino del Señor, ¿no? Las cosas sin Dios no funcionan, ¿no? Podemos darle mucho empuje, podemos darle mucha firmeza, podemos echarle muchas ganas, pero si no está Dios y si no hay una estrecha comunión con Dios, así como esta estrategia que hizo Moisés, las cosas no van a salir bien. No hay una victoria asegurada sin Dios. Por eso le puse este título a esta prédica, Nacidos para ganar, ¿no? No veo muchas caras de nacidos para ganar. A ver, mirá al que está a tu lado y decirle, nacido para ganar. Yo sé que algunos tienen cara de derrota, pero esta noche lo vamos a transformar. ¿Amén? ¿Cuántos están acá? ¿Están acá? Amén. Nacidos para ganar. ¿Por qué nacidos para ganar? ¿Saben por qué? Porque vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas, vamos a tener guerras, vamos a tener crisis. Pero si Dios está conmigo, yo tengo la victoria asegurada. Entonces soy un victorioso. Nací para ganar y no para perder. Nací para estar en lo alto y no en lo bajo. Nací para que Dios me marche y camine delante mío. Y si Dios está conmigo, como dije, ¿quién contra mí? ¿Quién se puede levantar contra mí? Amalek se levantó contra Israel y no terminó bien. Porque había un hombre que estaba decidido a escuchar la voz de Dios. Moisés pudo haber dicho, bueno, vamos a juntar espadas y vamos a darle con todo a ver qué pasa. Así le iba a ir a pobre. Israel era un pueblo que no sabía pelear. Israel era un pueblo que no sabía tomar espada. Israel venía de ser esclavo, venía de Egipto, ¿no? ¿Cuántos conocen la historia de Faraón? Venían de casa de servidumbre, ellos eran esclavos. Nacieron para servir. No nacieron para pelear, no sabían pelear por lo suyo. Solamente sabían orar, hablar con Dios y ser esclavos. Esa era la mentalidad del pueblo de Israel. Dios los saca de Egipto. Dios les promete una tierra prometida, pero tienen que salir. Y en esa salida, en ese camino, en ese proyecto, en ese lanzarse en los brazos de Dios, hay dificultades, hay pruebas, hay crisis. Pero como le dije, si Dios está con vos, ¿quién contra vos? ¿No? El pueblo de Israel empezó a caminar hasta que se cruzó con Amalek. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y resulta que se levanta Amalek contra ellos, con espadas, guerreros, sabiendo pelear. E Israel que no sabía nada de esto. Sin embargo, Dios le aseguró la victoria. ¿Saben por qué?
porque le dio una estrategia divina. Subí Moisés al collado con Aarón y Hur, y mientras levanten las manos y sigas orando y sigas hablando, yo te voy a dar la victoria, dice el Señor.